Bienvenidos hermanos a este espacio de reflexión. Hoy jueves tenemos el texto de San Mateo del capítulo 16, versículos del 13 al 23. Pues vamos a disponer nuestra vida y dejar que sea el Señor quien nos hable. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos dicen que es Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que Jeremías o uno de los profetas. Entonces Jesús les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro respondió: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo: dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque ningún hombre mortal te reveló esto, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra construiré mi iglesia, y los poderes del abismo no la vencerán. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Entonces Jesús ordenó a los discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. A partir de entonces, Jesús comenzó a manifestar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y padecer mucho por parte de los ancianos, los sumos sacerdotes y los maestros de la ley, que lo matarían y resucitaría al tercer día. Pedro llevó aparte a Jesús y empezó a reprenderlo: lejos de ti esto, Señor. De ningún modo te sucederá eso. Jesús se volvió y dijo a Pedro: ponte detrás de mí, Satanás. Eres una piedra de tropiezo para mí, porque no piensas como Dios, sino como los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús llega a esta región de Cesarea de Filipo, al norte de Israel, y ahí lanza esta pregunta: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y Pedro salta con esa pregunta, o resalta con esa pregunta, con esa respuesta: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Es una confesión de fe. Esta es la confesión de fe de las comunidades primitivas y de toda la iglesia hasta nuestros tiempos. Es la confesión de fe de Pedro. Tú eres el Mesías. Es la confesión de la fe de la iglesia. Pedro nos asegura que estamos en la fe auténtica, que estamos siguiendo al Cristo verdadero, al auténtico Mesías, que es nuestro Salvador, Jesucristo. Por eso, sobre la confesión de la fe de Pedro y de los apóstoles, se va a cimentar la iglesia. Entonces, no tiene que escandalizarnos la cruz. Después de que Pedro es alabado por esa magnífica respuesta, por esa confesión de fe, Pedro va a ser reprendido. Pero Pedro viene a ser aquí la imagen de la iglesia, de esa comunidad. La iglesia que confiesa a Jesucristo, o también puede ser la imagen de cada uno de nosotros, que confesamos a Jesucristo, confesamos la fe en Jesucristo, pero que ante el escándalo de la cruz, ante el sufrimiento, ante las situaciones contrarias a la fe, o ante las situaciones que vamos viviendo en la vida diaria, que a veces pueden llevarnos a pensar o a preguntar ¿dónde está Dios?, nos escandalizamos. Pedro le dice al Señor: a ti no te puede pasar eso, lejos de ti que te pase esto, ¿no? Entonces Pedro también puede ser la imagen de cada uno de nosotros, que podemos escandalizarnos por la cruz, por el sufrimiento, y podemos apartarnos de Dios. Sin embargo, el Señor le dice a Pedro: vete detrás de mí, vete detrás de mí, ponte detrás de mí. Ese ponerse detrás de Jesús es una indicación para cada uno también de nosotros. Seguimos a Jesús. Si nos ponemos por delante del Maestro, nos podemos perder, pero si vamos detrás del Maestro, le seguiremos y llegaremos a buen puerto. El Señor le dice:
porque no piensas como Dios, sino como los hombres. Nuestros planes, nuestra voluntad muchas veces no es conforme a la voluntad de Dios. Tenemos que ponernos detrás del Maestro para mirarlo y escucharlo a Él, para seguir sus pasos y llevar nuestra voluntad hacia la voluntad divina. Pues pidamos al Señor, primero, que nos conceda la gracia de permanecer en la fe auténtica, que es la fe de la Iglesia. Segundo, de no ir contra la fe, sino estar en la fe siempre bajo la autoridad de Pedro, que en nuestro caso actual es el Papa. El Papa es el sucesor de Pedro. Pues seguir entonces también las indicaciones, estar siempre atento a la fe, a la guía del Santo Padre, el Papa Francisco en este momento. De no estar contra él, sino pedir al Señor que lo siga iluminando, que le llene de sabiduría para que siga guiando a toda la Iglesia universal hacia ese buen puerto que es el cielo. Y tercero, pues pedirle al Señor también que nos conceda ser verdaderos discípulos. Retomamos. Primero, permanecer en la fe. Segundo, permanecer en esta fe en comunión con el Papa. Y también que el Señor nos conceda ser discípulos auténticos, que vayamos siguiendo al Maestro, que Él es el buen pastor. Solo así llegaremos al cielo. Pues pidamos al Señor esa gracia. Vamos a ponernos también bajo la protección de nuestra Madre Santísima. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las oraciones que te hacemos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan todos un buen día.